Buenos días amigos y amigas de Voces Azuayas, bienvenido hoy a nuestro programa de análisis político, en el cual ya estamos acostumbrados a vivir como en una película de Hitchcock, de sorpresa, de sobresalto en sobresalto. Pero claro, tanto sobresalto al final ya nadie se sobresalta, porque ya estamos acostumbrándonos a eso, ¿no? Hoy vamos por eso mismo a tratar de manera general este tiempo corto, pero que en la espera se hace largo, ¿no es cierto?, del panorama del tiempo electoral en el que hemos entrado, el juego de la propaganda, de las campañas, de las encuestas, etcétera, que pues lo que nos hacen es seguir en la incertidumbre, ¿no? Buenos días César, buenos días Juan, bienvenidos a compartir este espacio. Buenos días Fernando, Juan, saludos también y agradecimiento que comienzan ya nuestros invitados a tenerles presencialmente, que es mucho más agradable que las imposibilidades a veces que se presentan con la tecnología y las dificultades más que nada. No siempre es muy grato hacer una entrevista vía telemática. En esta oportunidad tenemos a un conocido amigo de ustedes, amigas y amigos, Juan Cubi. Él es un analista político, un trabajador en el área social, es un comprometido con los sectores más necesitados, siempre ha estado presente para apoyarlos. Y esta mañana, como dice Fernando, vamos a hacer un análisis de lo que viene pasando en materia electoral. En estos últimos tiempos, como siempre en una campaña electoral, vemos que se da una danza de encuestas, de proyecciones, de cálculos, etcétera, de acuerdos, de alianzas, y que bueno, están al orden del día, como insisto, dice Fernando, y vale la pena analizar cuántos son creíbles estas, porque de un tiempo a esta parte hemos visto que han fracasado rotundamente en las últimas elecciones. Al menos fue un fracaso absoluto en el exit poll, tremendamente equivocados de lo que se dice, pues los resultados manifestaron eso, aunque por ahí el señor Blasco Peña Herrera dice que no ha sido un error de ellos, sino más bien ha habido una manipulación, etcétera. En todo caso, estas situaciones de las encuestas, proyecciones y acuerdos nos tienen siempre un poco en tensión a los que hacemos un seguimiento del quehacer político electoral. Juan, buenos días. Una cosa antes de que Juan empiece. Las encuestas son una herramienta de investigación de la ciencia social. Así es. Que pretendían dar cierta certeza científica, ¿no es cierto?, a lo que acontece en la realidad social. Desgraciadamente, hoy las encuestas ya no son para eso. Son para crear tendencias, expectativas en las redes sociales, ¿no es cierto?, e inducir a las personas a un comportamiento predeterminado. Juan. Buenos días César, Fernando, gracias por la invitación. Yo añadiría al comentario que hiciste, Fernando, que se trata de una parte de una película de Hitchcock y la otra parte es un programa de magia, porque en efecto es muy difícil hacer un análisis objetivo, real, contundente sobre no solamente el rol, el papel que cumplen las encuestadoras y las encuestas, sino su propia proyección. Hasta dónde estas encuestas realmente pueden servirnos, no solo a quienes pensamos la política, sino al ciudadano común y corriente, hasta qué punto puede servirle para tener una información verídica. Ese es el gran problema que estamos enfrentando en el tema electoral. Más aún con una campaña tan sui generis, tan corta, tan precipitada como la que vamos a vivir. Y la medida como están en las redes sociales, porque ese es el otro fenómeno, el ¿no? tema, ¿no? Es decir, todo eso va canalizado a través de las redes. ¿Cuánto de las redes sociales es medible a través de una encuesta? Sí, porque además en los diferentes grupos de las redes sociales también tienen sus seguidores y sus denostadores, pero más bien son los que se pronuncian en alguna medida los seguidores. Si alguien tiene un buen número de seguidores y son afines al pensamiento, a la política o a la ideología, si es que podríamos hablar de ideología, ellos son los que están dando el dedito, dando el comentario positivo, aunque últimamente hemos visto que en algunas de estas expresiones, de estos tweets y
y demás situaciones de las redes sociales, existe una reacción durísima contra los que creen que tenían todo controlado, ¿no? Porque es de ver en los tweets a veces que se les revierte toda una corriente adversa de comentarios. Luego podemos entrar en esa jocosa, en esos jocosos comentarios. Pero en general las tendencias, a ver, yo diría que hay unos cuantos candidatos que no tienen opción porque les ponen al último y no protestan. ¿No es cierto? Saben que no tienen chance, el compañero que sale de las filas de los municipios Bolívar Armijos, tampoco tiene mucho chance el señor Novoa, el hijo de Alvarito, tampoco, quizá tampoco tiene mucho chance el mismo Herbas a nivel nacional. Jan Topic no ha dado mucho resultado. Creo que se está quedando, aunque podría dar sorpresas, ¿no? En general hay como, digamos, 3 o 4 que sí coinciden más o menos las encuestas en ponerlos en los primeros lugares. ¿Qué sería? A ver, yo creo que la crisis es de las encuestas electorales, porque creo que las empresas siguen haciendo sondeos por efectos comerciales, y esos sondeos son bastante certeros, rigurosos, bastante certeros. El tipo, digamos, de inducción que se hace a través de redes, por esto de los logaritmos, tienen un principio de un sondeo, a ver cuáles son las preferencias. Estamos frente a un fenómeno de la crisis del sistema político. Y yo creo que parte del fracaso de las encuestas se debe a que hay un amplio segmento de la población que va creciendo cada año, que son los jóvenes, y que es un segmento que definitivamente no procesa los escenarios, las situaciones políticas como estábamos acostumbrados a hacerlo nosotros. Es un segmento que está totalmente desconectado de esa lógica de las elecciones, de la política, de los partidos, de las instituciones, digamos, de la esfera de lo político, que operan con otro tipo de referentes, y por lo tanto me parece que es muy difícil llegar a sondear qué es lo que realmente están pensando en términos electorales. Y yo creo que el fracaso de las encuestas, que no solamente en el Ecuador, es a nivel mundial, tiene mucho que ver con la incapacidad o la dificultad de las encuestadoras de ir captando la adhesión, la inclinación, la decisión o la voluntad de esos segmentos de la población. ¿Cómo operan actualmente esos segmentos jóvenes que cada vez son más amplios? Operan a través de las redes, a través del TikTok, a través del Instagram, del Facebook, lo que sea, todas estas redes sociales que obviamente no requieren necesariamente de una lógica de, digamos, percibir o de tratar de detectar cuál puede ser problemas y soluciones a esos problemas. Yo creo que entonces en ese sentido me parece que vamos a enfrentar otra vez una situación como la de las últimas elecciones. Lo que tú dijiste en esta última parte es interesante en cuanto a la desfase que se produce en materia electoral frente a lo que sucede en materia comercial. En materia comercial también la gente lo dice abiertamente, en el electoral no, porque hay ciertas vergüenzas, hay ciertas situaciones que podrían un poco medio desdibujar o al menos no aclarar el panorama. Hay mucha gente que no quiere decir, hay mucha gente que tiene vergüenza de decirse favorable a tal o cual persona y todo lo demás. ¿Cuál es el porcentaje de indecisos que están arrojando las encuestas? No he revisado las últimas, pero siempre es alto. Recuerda que en las últimas elecciones del indeciso hasta el día viernes creo que estábamos sobre el 60 o 65%. Creo que ahora es un poco más bajo. Creo que según las encuestadoras he visto que anda por alrededor de los 20%. De indecisos, pero es bajísimo para un mes y medio previo a las elecciones. Pero claro, todo eso también depende de este tipo, de lo que estamos analizando, la calidad de las encuestas. O sea, tienen que poner los indecisos, tienen que ponerse esa situación, pero realmente son todo prefabricados para un traje a la medida de los que le solicitan al sastre. Ahora, pues, ¿no? ¿por qué hay una diferencia entre una encuesta política y una encuesta de otra naturaleza, digamos comercial? Es porque hay un enorme desencanto de la política. Yo creo que mucha gente incluso contesta al revés. Es una forma de rechazar la lógica política. Y una de las formas de expresar ese rechazo puede ser el voto nulo o puede ser no responder coherentemente. O el blanco. En lo comercial no, porque es una cosa que le interesa a la persona. Más objetivo. Le preguntan, oiga, ¿usted prefiere un producto rojo o verde? Va a decir, yo prefiero rojo porque hay un interés concreto.
el otro no. Y eso es parte de la descomposición del sistema político. A mí me ha sorprendido que en esta ocasión yo esperaba que desde algún sector de los que suelen proponer se hubiera propuesto el voto nulo, ¿no? A ver, el voto nulo va a seguir siendo un fenómeno, creo que va a incrementarse. Fíjese en lo que pasó en Guatemala el día domingo. Gana largo el voto nulo, gana primera opción, y gana en la mayoría de provincias. Por lo tanto, las dos fuerzas electorales que van al balotaje, es decir, a la segunda vuelta, suman entre ambas 27%, entre ambas. Por lo tanto, cualquiera que gane ya llega deslegitimada al próximo gobierno. Totalmente. Y es lo que le pasó a la Perú. O sea, entre Keiko y Castillo creo que ninguno llegó al 18%. En la segunda vuelta, claro, tiene que haber un ganador, vote o no vote la gente. Pero ese ganador que tuvo un 15-16% de adhesión en la primera vuelta está totalmente débil. Débil no solo en términos de imagen, en términos de bloque parlamentario, sino en términos de perspectiva y de posibilidad de ejercer el poder. El voto nulo se explicaría en las próximas elecciones, porque ¿cómo puede ser, en la lógica más elemental, que hace 4 días decíamos que se vayan todos y luego vamos a votar para que regresen los mismos? Y a ver, el voto nulo, pensemos en el Azuay. Voto nulo ganó en prefectura y en alcaldía. Primera opción electoral. Y por eso es que el alcalde y el prefecto, creo que el uno entra con 18% y el otro entra con 17%, una cosa que es grave, porque con esa adhesión es difícil ejercer una función con la autoridad suficiente como para poder poner en práctica un programa. Sí, muy complejo este momento mismo, comenzar a hacer un análisis con cierta certeza de cuáles son las proyecciones por esto del descrédito de las encuestadoras en materia electoral, que muchas veces se prostituyen por un lado, y por otro lado la dificultad de conseguir una reacción verídica, real, fidedigna por parte del mismo elector, ¿no? Porque a veces también es el voto vergonzante, ¿no es cierto? Claro. No quieren decir hoy día le oía a uno de los entrevistados a César Montúfar, concretamente, y le pregunto, ¿ya tiene decidido? Sí, ya tengo. ¿Y por qué? No voy a decirlo, ¿no es cierto? Aún así... Pero dijo que iba a votar por las consultas. Sí. Interesante. Yo creo que las consultas van a ganar. Es decir, a pesar de toda la campaña y tal y cual, pero tú ves, y el mismo gobierno no se atreve a jugarse, digamos, hacer una campaña. No, claro que el empresariado que está encaramado en el gobierno de Lasso está permanentemente en campaña contra él. Me ha llamado la atención unos 2 o 3 editoriales que he leído, no viene al caso señalar, pero de sectores que en principio estarían en contra de la consulta y que ya están especulando sobre la posibilidad de que gane el sí, sobre la opción entre el extractivismo y la preservación de la naturaleza. Si están pensando en los negocios, podemos desmontar. Y el negocio está en desmontar, claro. O sea, la cuestión es ganar dinero. Ahora cabe pensar un poco en el asunto, para regresar nuevamente a las candidaturas, en el asunto de las consultas. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Yo tengo muchas dudas, porque una campaña bien dirigida por el no podría... En la masa, digamos, en el electorado masa, no en el electorado partidista, etcétera, que puede tener podría influir. ¿Pero quién hace esa campaña? Bueno, están inscribiéndose, ¿no? Están inscribiéndose actualmente. Habría que ver qué credibilidad tiene, porque si el gobierno hace campaña... le va mal. El discurso de que el Ecuador se sale de la dolarización, que nos quedamos sin plata, no se lo cree nadie. Es más, yo he escuchado comentarios, pero es que el Ecuador se va a quedar sin ingresos. Pero sí, todo lo que ingresa se roban, entonces mejor que se conserve la naturaleza. Fernando, eso vos, Juan. No. Yo he oído responder así a personas del pueblo. Eso podemos, alguien que hace un seguimiento político y tiene un criterio, algo de madurez política, pero si le preguntas a alguien que le importa un pepino y va y vota por lo que le dice sus vísceras de liga en su momento, a ellos no les vas a pedir que hagan esta lógica que tú haces. Ellos no, a la gente ni fu ni fa, ninguno va a creer que porque se deja de explotar el Yasuní, les va a afectar a ellos.
Si dice que no va a haber plata para las escuelas, que no va a haber... ¿No bueno, crees que eso va a impactar? Pero bueno. Pero ¿cómo no vamos a hacer que...? Pero si todo el mundo sabe que vamos a tener un déficit de 5.000 millones de dólares y que no hay más remedio que ir al Fondo Monetario o vender, o sea, vender en las Galápagos, algunos dicen que ya están vendidas, ¿no? O casi vendidas. Son teorías conspirativas. No, los fondos están en los paraísos fiscales y nada de que canje de deuda. El Ecuador está... Bueno, pero eso sabemos cierto sector de la población. La gran mayoría le importa un pepino cuánto es el déficit fiscal, le importa un pepino. Por eso digo, es peligroso porque una campaña que desoriente podría traer consecuencias. Yo no estoy diciendo que estoy en contra Los empresarios están pidiéndole al Consejo Electoral que rechace las elecciones sobre el Yasuní. Petición formal. ¿Qué quiere decir? Que ya no pueden. Se ven perdidos. Yo le apuesto al sí. Eso es indiscutible, que personas que estamos comprometidas tengamos una posición, pero decir que ya es así... O sea, que los mismos candidatos no le están dando bola al no, pues, hermano. Entonces, ¿quién está haciendo campaña? Solo el Estado, que es el quemado, va a hacer campaña por el no, y todos los demás por decir, aparte de algún que otro. Pero me parece a mí que todo, y eso sí, el sí fortalece, porque se dan cuenta, por ejemplo, de que si le dejan solo a Yaku con el sí, entonces los otros que pierden también una oportunidad, porque se polarizaría entre el sí de Yaku contra el no posible de otros partidos. Personalmente pienso que en el asunto de la consulta va a haber una cantidad de nulos absoluto, porque a la gente le importa un pepino, la gran mayoría le importa un pepino. Bueno, a los comprometidos, a los ecologistas van a votar por el sí. Los nulos van a estar presentes en todo, pero no cabe duda que en cómputo final el sí le va a ganar al no. Bueno, ojalá, pero es eso lo que está pasando, el nulo ahí, porque la gente no está en el asunto. Habría que ver qué dicen los jóvenes. Verás que la votación, si no me equivoco, el 35% está ahora entre 16 y 25 años. Es un porcentaje. Ese es el voto que eventualmente podría inclinar la balanza a favor del sí. Porque son jóvenes al margen de su estatus social. Hay económico. Una penetración de lo que el de discurso ecológico, el discurso de la naturaleza, el hartazgo de una política pervertida, cuyos ingresos, en el caso de la explotación petrolera, van destinados a la corrupción, a los grupos de poder. Eso puede calar en una decisión electoral. Yo creo que hay en efecto una tendencia a ganar el sí. Claro, uno nunca puede negarse que se podría revertir este voto, pero yo por las lecturas que he hecho, por ciertas posiciones de ciertos sectores, por ejemplo empresariales, me huele que ellos que sí deben tener encuestas hechas con otro propósito están preocupados. Seguramente, sí. Ahora, no sé si empezamos en las polarizaciones, es decir, las campañas tienden a polarizar. Y no cabe duda que quien más plantea, a pesar de que se ha hablado mucho de que es hora de pasar la vuelta y de superar el correísmo, anticorreísmo, pero en definitiva me parece que el planteamiento de los propios correístas es hacer una campaña para polarizar entre ellos, los correístas, y los que supone que van a capitalizar o pudieran quedar en segunda. Pero ¿cómo polarizas si tienes 3 o 4 opciones de segunda vuelta? Y entonces, y el otro problema Digo que es el intento. El otro problema es que el correísmo, no te olvides que tiene cuñas en varias candidaturas. Así es. Yo creo que el correísmo se está jugando a la posibilidad de reconstituir su influencia, pero yo le veo difícil. Yo personalmente veo que hay un proceso de decrecimiento del correísmo que es irreversible. Sí, yo no creo es que... irreversible. Quienes sueñan con que en primera vuelta es... No, es un delirio. En primera vuelta es un delirio. Pero tiene otro problema. Fíjate la debilidad del correísmo. Acaban de
digamos, de ratificar que la fiscal no ha incurrido en plagio. Así Por lo es. tanto, ya se les cayó el intento de... Y eso significa que el informe Gabela puede estar saliendo en un mes con una información impactante, incluso en términos electorales. Segundo, el señor Allen Berbera y la señora Guiñaga están en capilla. En capilla. Hay la posibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de que se los bajen. Y no tienen la capacidad para poder revertir, como era antes, porque ellos estuvieron acostumbrados a través del control de los organismos del Estado a revertir cualquier cosa. Fuera legal, tuviera principios democráticos, lo revertían, se lo pasaban por el foro. Tú te das cuenta que ahora no tienen esa capacidad. Claro. Tienes un alcalde de Guayaquil que tiene una postura absolutamente de derecha. O sea, haberle prohibido el desfile del orgullo gay ni Nebot, pues, Nebot tranquilamente les daba el espacio. ¿Cómo se le ocurre a este señor plantearse una política tan regresiva? Eso en la práctica implica también una pérdida de votos. Porque todo ese sector que tiene algún tipo, digamos, de simpatía, de adhesión a los movimientos de las minorías de la identidad sexual, van a pasarle la factura. ¿A quién? Al correísmo. ¿A quién más es el candidato de Correa? Sí, yo estoy de acuerdo que es, como decía Duarte, Ángel Duarte hace algunos años, son sueños de perro. ¿Te acuerdas que decía eso? Sí. Creer que pase en primera vuelta a alguien, le veo muy, pero muy cuesta arriba, porque en la mejor época del correísmo, con todo la parafernalia que se hacían las cosas, etcétera, con su hinchada totalmente fiel en su momento, antes que se destape toda esta olla de grillos por el asunto de la corrupción, con un candidato que en esa época era el ideal para ellos, incluso con gente que no era afín al correísmo, le veían como un hombre demócrata, etcétera, un bonachón, un buen contador de chistes, para algunos, para mí, unos chistes medio... Bueno, el señor Lenin Moreno, ni él logró el 40% en primera vuelta, siendo el ideal en ese entonces. Ahora con esta candidata que... de pronto sale de la noche a la mañana, seguramente por su fidelidad ovejuna a su líder, entonces difícilmente va a conseguir ese 40%, pero claro, tratan de vender desde ese punto de vista el correísmo trata de vender eso para que la gente comience a inclinarse también en la votación. A ver, ¿qué ha ido pasando Juan sostiene que el correísmo va bajando, así como la espuma de la cerveza poco a poco se va sentando. Es porque, además del correísmo, ha ido perdiendo cuadros, ¿no es cierto? Ha ido perdiendo digamos, aquellos que rodearon a Correa en los primeros, en su época, en su primera presidencia, podemos decir. La mayoría de esa gente que antes estaba ahí en el segundo círculo, después del círculo rosa, estaba este círculo de gente de todo el país. Hoy día ya no están y no se atreven, creo, ya a dar la cara, ¿no? Entonces ha ido perdiendo fuerza el correísmo y se ha ido quedando precisamente, yo digo, con a tenor de los asambleístas, un poco con el lumpen, ¿no es cierto? Un poco con lo menos y con este borreguilismo que ahora acaban de reafirmar, ¿no? A confesión de valido no se necesita prueba, ¿no? Sí, bueno, alguna vez aquí en este programa algún invitado decía que debemos ya de dejar de hablar de correísmo y anticorreísmo. Y yo me resistía a eso porque... Bueno, tú estás ahí en ese baile. No, yo estaba y estaré porque el correísmo no ha perdido vigencia. No ha perdido vigencia, tanto así que le complicó al presidente actual toda su gestión en asamblea. O sea, eso es evidente. Y ahora el mismo señor Correa, porque es omnímodo, es totalmente... su decisión es la que prevalece, dicen, los 47 regresan y punto, más allá de que la gente de la ciudadanía vea positivo, no le importa un pepino. O sea, es su decisión porque jactanciosamente tienen esa situación, tenemos un voto duro, pues. Entonces, por eso se arriesgan a poner a gente que fue de pronto mal vista, con la peor calificación dentro de la asamblea, ¿no?
Mira, con el correísmo pasa lo que ocurre con el fascismo en Europa, que el hecho de que ya no esté presente en unas disputas electorales con posibilidades no quiere decir que no haga referencia a un régimen, a un proyecto Tuvo político. 15 años. Sí, pero un proyecto político que fue terriblemente devastador en todos los sentidos. El correísmo es de eso, es decir, hay que hacer referencia a lo que sucedió, justamente porque por una pedagogía política con la sociedad. O sea, yo tampoco creo que uno tiene que decir, no hay que mencionarlo. Yo tampoco creo que hay una polarización, yo no veo entre correísmo y anticorreísmo. Yo creo que el correísmo está ahí, tiene sus referentes y hay otras opciones que están surgiendo. Están surgiendo, pero O sea, el correísmo es el que quiere la polarización. El correísmo quiere hablar. Claro. Y cuando yo le escucho a algunos dirigentes decir, no entren en esa disputa entre correísmo, ya me llama la atención. Porque si tú eres dirigente de un movimiento social como el indígena y tienes conciencia de lo que significa el correísmo, deberías pronunciarte en contra. No decir, no, ¿para qué voy a decir sí o no? No, señor. El correísmo fue un régimen corrupto, autoritario, que persiguió al movimiento indígena, misógino, homofóbico, etc. Clarito. ¿No crees que por ahí algún sector del conocido grupo de los indígenas que anda medio aparentemente indeciso, ellos estarán, al menos de labios para afuera, por el nulo, porque en su interior tienen decidido por las vinculaciones que tienen desde hace muchos años, pero son los únicos que podrían, y de hecho un poco eso han manifestado, porque no han dicho un apoyo a nadie, o sea, un poco dándole la imagen del nulo, el sector del señor Leonidas Issa. Mira, una de las cosas que hay que prestarle mucha atención es que el movimiento indígena en sí, no la CONAE, el movimiento indígena, con todos los movimientos sociales que de alguna manera orbitan alrededor de ese núcleo, son, desde mi punto de vista, la mayor amenaza para el capitalismo global, para el proceso de acumulación capital entero, porque es el único sector que puede resistir, que puede frenar la ampliación de la frontera minera, que puede resistir. Ese sector fue claramente identificado por los grupos de poder, donde yo sí identifico a tres fuerzas muy claras, que no representan mecánicamente a los grupos, pero se expresan en el mundo de la política. El socialcristianismo, Lazo y Correa. Y ellos son los que pactan el 2021 para excluirlo a Yacu Pérez de la segunda vuelta. ¿Por qué razón? Porque desde esa lógica del poder y de las élites no pueden aceptar que un representante del movimiento indígena, sea lo que sea, Yacu Pérez podrá tener todos los defectos que tú le puedas atribuir, pero en ese momento era la expresión de esos movimientos. No podían aceptar que llegara a la presidencia de la República. Y no es porque el Yacu Pérez fuera a hacer una transformación radical del país, pero iba a poner pues ciertos límites a las lógicas corruptas y perversas de manejo del poder, y eso no lo iban a aceptar. Por eso, y a mí me parece que eso es lo que ha inducido a que tanto desde el gobierno, los socialcristianos y el correísmo hayan permanentemente tratado de incidir negativamente en el movimiento indígena, dividiéndolo, cooptando, ofreciéndoles cargos, descalificando, etcétera, sí, probablemente en las movilizaciones apoyándoles de un sector para que se muevan. Pero esa es una estrategia de grupos de poder. No es necesariamente social cristiano, Lazo, Corazón, grupos de poder que tienen que neutralizar la fuerza de estos. Lo que tú analizas en la segunda vuelta de la elección pasada para presidente de la República es una muestra evidente de la dificultad que ve el correísmo triunfar en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque, claro, lo que promocionaron es, en definitiva, que el candidato opositor que entraba a la segunda vuelta, Guillermo Lazo, era el banquero. Priorizaban, satanizaban todo el asunto del banquero, para solimentar y tener una reacción adversa en contra de él. Ahora difícilmente, porque además este gobierno no está siendo parte de la campaña que un poco eso libera la creación para que del enemigo imaginario, claro, es muy del populismo, ¿no? Ya no tienen, ¿no es cierto? Entonces ellos se ven en la dificultad de ahora con quien quiera de los otros tres que potencialmente se les ve bien, ¿qué argumento tener en contra de ellos? Es que esa es la campaña, pues. Si nos ponemos a pensar, la campaña es del segundo lugar. Pues. Claro. Entre de segundo y primero. ¿Quién entra eventualmente con la señora González? Porque lo que es seguro es que pierde el correísmo en la segunda vuelta, eso es indudable. Con cualquier candidato pierde, y eso lo saben. Claro. Porque es tal el rechazo, el hartazgo de la población que no le va a dar el voto en segunda vuelta.
Entonces la pelea va a ser quién se mete en el balotaje. Ahora, sorpresas hay, imagínate que aparezcan otros dos donde no esté la señora González, porque yo no doy ni siquiera por él. Oye, Leonidas Diza ha dicho que se va a convocar para tomar una decisión respecto a quién apoyar en el... Ha dicho recién. Sí, recién. No escuché. Y que en este momento no tienen cualquier pronunciamiento en favor de AOB, no estaría legitimado por las dirigencias, ¿no? Y que van a decidir. Ahí, bueno, se juega el propio Pachacuti, digamos, y el movimiento indígena puede desnudar también su división, en el sentido que imagínate que se propone un apoyo a ciertos candidatos que no sea el IACU, y entonces... Y eso puede tener una cola tremenda. Vamos, esto es una hipótesis. Suponte que gane la presidencia del IACU, vamos a suponer. ¿Qué hace el señor Issa habiéndose opuesto, habiendo cuestionado? Hace rato se liquida políticamente y como dirigente. Además, yo pienso que el señor Issa muy sagazmente no aceptó una candidatura, porque seguramente preveía un resultado adverso, y ese liderazgo, ese egocentrismo que él tiene, de pronto hubiera sido Issa sabe más que le rinde la oposición que estar al frente de, pues, decir. Pero por eso mismo no aceptó la candidatura. Sabía que iba a ir a una candidatura con un Pachacuti dividido, probablemente con un movimiento indígena dividido también. Y con una diversidad hasta racista del resto del país. Eso estoy diciendo. Creo que Leonidas Diza era consciente que él no tenía opciones. Absolutamente. Al margen de lo que ustedes están señalando. Y no te vas a lanzar para hacer un papel... Para quemarse. Sí, para hacer un papel vergonzoso. Peor sabiendo que la figura electoral es IACU, pues, o sea, nos guste o no nos guste, coincidamos, no, pero esa es la figura electoral. Aquí estamos haciendo un análisis, tratando de dilucidar el escenario. Es más, volvemos a las encuestas, yo, claro, ya no hay ni cómo hacer afirmaciones. Yo he visto las últimas encuestas, claro, IACU Pérez está entre los posibles para llegar a la segunda vuelta. Lo ponen muy en segundo lugar, ¿no? Sí, segundo, tercero, pero en una situación, digamos, que le permitiría... Yo digo, si hay un pronunciamiento del mundo indígena en favor de IACU, o incluso se deja en libertad, no sé, si los indígenas lo van a empujar a la segunda vuelta. Yo también creo eso. Me parece a mí que eso... Y el IACU, a diferencia de los otros partidos, del mismo Pachacuti, que se ha dormido sobre los laureles, y la izquierda democrática y el social cristianismo que se autoliquida, ¿no es cierto? Ahí el IACU sí ha estado trabajando en su campaña hacia el 2025, ¿no? Ha estado visitando lugares, fortaleciendo en la costa y tal. Aquí hay otro elemento que no podemos desechar. Este momento, el movimiento indígena en general es la primera fuerza política de este país. Si tú consideras movimiento indígena, más los movimientos sociales que usualmente se acercan, que ya es una fuerza de movilización que no la tiene ni el correísmo ni ninguna otra parte. Tenía el segundo bloque de la Asamblea Nacional, por lo tanto es una fuerza electoral. Y tiene un control territorial, tiene toda la Sierra Central y la Amazonía bajo autoridades del movimiento indígena de Pachacuti. Esa es la primera fuerza electoral, la primera fuerza política de este país. Habrá que ver si eso puede traducirse en resultados electorales. Eso es otro asunto. Pero ¿quién tiene estos tres elementos? Dígame en un partido que tenga esos tres elementos. A ver, bueno, yo sí creo que el correísmo tiene más. ¿Más que el movimiento indígena. ¿Tiene capacidad de movilización? No, movilización no, pero electoral. Porque electoralmente el Pachacuti, antes del IACU no pasaba del 7%. Pero tenía control territorial. Tiene presencia pero a nivel, para movilización sí. De autoridades, de concejales, de alcaldes, de prefectos. Eso no tiene el correísmo. No tiene, actualmente no tiene. El correísmo le apuesta a las grandes ciudades.
Claro, es lo que el correísmo va por Pero, los sectores. pero el señor Aquiles Álvarez no representa al correísmo. Claro, ya. Por favor, es no. decir, con lo que pasó con las autoridades, con los miembros de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, fugitivos, etcétera, eso que decía yo, se diezmaron. ¿Quién les quedaba? La señora Aguinaga, que además debió estar sentenciada. Procesada por el caso Acuérdate Samanes. que nosotros fuimos enjuiciados por el Contralor, porque nuestro reclamo era que por qué no denunció la compra fraudulenta de los terrenos del Aromo. Del Aromo. Ah, del Aromo. Del Aromo, claro, ahí esos terrenos que valían $350,000 se vendían por 7,5 millones y tal, y ahí estuvo la señora Aguinaga, ¿no? Entonces, les queda poca gente, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, a ver, si es que la presencia territorial de unas autoridades sirve para algo. Pienso en el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. ¿Va a hacer campaña por Luisa González? No va a hacer campaña. Por una simple razón, César. Él tiene tantos problemas que afrontar, que el momento en que se dedica a la campaña hasta se puede caer. Sí. Él tiene que resolver el tema de la seguridad, el tema del metro, Claro. el tema de la movilidad. Bueno, igual, y en todas partes están igual, Guayaquil, el prefecto Claro. de aquí de Cuenca, todo el mundo está... El alcalde Aquiles se va a meter a hacer campaña por la señora González, por favor, tiene un problemón que resolver. Entonces ahí, en cambio, si tú te pones a pensar, César, en todos los territorios de Quizá autoridades indígenas, aquí en Cuenca, lo van a hacer. Sí. quizá aquí en Cuenca desde alguna universidad, ¿no? Pero Aquí sé que más me de eso. dijeron otro día que el prefecto está totalmente metido en la campaña. Está metido. Eso sí. me dijeron, que está totalmente metido en la campaña. Pero de ahí en el resto del país, pues no es lo mismo manejar una provincia que una capital de una provincia. O sea, no es lo mismo los problemas de Cuenca Claro, que de Azuay. así es. Puedes Las disimular prefecturas mejor. son chiquitas. Sí, Bueno, son chiquitas en comparación con las ciudades. exactamente. Como problemática son secundarias. Son secundarias. Sí, bueno, en definitiva tenemos todavía que esperar que se resuelva lo del señor Hervas por su impugnación por la señora Aguinaga, que esto se resolverá en un mes y enseguida se debería por responsabilidad del CNE, enseguida tendrán que hacer el llamado ya para la oficialización de la campaña, porque en la práctica están todos los candidatos en campaña electoral. Juan, yo tengo una duda, porque ya abocados al tema, ¿qué tan confiable es el Tribunal Electoral? No. Nada. Hay muchas observaciones, hay muchos cuestionamientos del sistema informático y hay un elemento que no puedes quitarle los ojos de encima. El sistema informático está en manos de Telconet, que es la empresa del señor Jan Topi. Desde ese punto, desde esa evidencia, ya habría que tener dudas sobre la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. En el balotaje te va la pregunta por ahí, más o menos, ¿no es cierto? ¿Quiénes seguramente se inclinarán para apoyar una línea que es la segura que posiblemente entra al balotaje, ¿no es cierto? Porque yo creo que los señores del socialcristianismo van a quedar devastados si es que no hay una buena votación del Jan Topic. ¿Y qué va a pasar en la segunda vuelta? En la segunda vuelta no creo que se vayan o se harán los disimulados por Sonny Horner, que podría ser uno de los que favorecido por los socialcristianos. En el caso de Villavicencio no lo creo porque han sido totalmente golpeados en el Parlamento por Villavicencio, y con Yacu Pérez tampoco. Entonces, si es que a alguien podrían apoyar o al correísmo o disimuladamente a Sonny Horner, ¿no? A ver, yo decía que el correísmo tiene cuñas en distintas listas. No, tiene cuña con Sonnenhorner, la señora vicepresidenta fue funcionaria. Tiene cuña con Topic, la señora Jacome fue alta funcionaria del correísmo. No me viene al catino los 2 o 3 más en la candidaturas a la Asamblea. Se va a jugar por ese lado, ¿sí? El tema siguiente es qué sucederá en una segunda vuelta con el tema electoral, con el tema del Consejo Electoral. Porque ya con los últimos apagones, o sea, el fraude contra Lazo en el 2017 que le ganó a Moreno, eso lo digo y lo ratifico, hubo el apagón, perdió Moreno. Luego, en el 2021, contra Yacu Pérez.
O sea, no es de sorprenderse. Si hay que un el día de apagón, mañana- sabemos que hay. Claro. Claro. En la segunda vuelta no hubo apagón con Con Arauz y Lazo y Arauz, no hubo. No hubo apagón. Entonces, ya el apagón Es ahora que ya ya no tenían el control, Claro. porque Moreno les quita el control y Moreno estuvo más bien alineándose con Lazo. Eso impide el apagón entre Lazo y Moreno, porque si no, Lazo y Arauz, no me sorprendería que hasta eso hubiera ocurrido. Ahora el apagón sería una evidencia clara de... Claro, sí, sí. Ya. Y no solamente ha sido aquí en el país, entiendo que en República Dominicana ya se dio estas prácticas de los apagones y Es todo. curioso, ¿no? Porque yo no sé si antes las elecciones funcionaban tan perfectamente el fraude, pero yo me acuerdo en la época en que, no sé, habría que preguntarse si en la época en que me acuerdo que el banco, no sé qué banco, El Filambanco. el Filambanco era el centro que sabías? transmitía las elecciones. Y se hacían, y a la medianoche ya sabíamos No, todo. pero acuérdate que siempre dijeron que Filambanco hizo el fraude a favor de Yamil Maguad Ella misma, guau. y que a cambio fue el pago en términos del feriado bancario. Ajá. No, Bueno, sí. no te olvides de eso. Entonces Filambanco era el que puso el sistema informático. Ah, puede ser. Claro, en ese tiempo todavía no andábamos con el colmillo retorcido respecto de estas cosas. Hemos adquirido amarga experiencia con el tiempo, ¿no? Ya, ahora, analizando las proyecciones en el balotaje, el señor Armijos no creo que va a tener ningún problema de decidirse a quién, al menos él en forma personal, porque Claro. sus electores lo harán por mil y un razones, Claro. no son de una fidelidad ni un voto que Bueno, que los va otros a hacer candidatos caso. son anticorrea también, quizá. Excepto el Armijos, y Topic no es anticorrea. ¿Te acuerdas que es parte de Claro. Telconet, tuvo sus problemas por Tuvo su sociedad con sociedad Glass. con Con Glass, Glass. no creo que sea anticorrea. Es decir, quizá ese es el único que... Pero tienes a Villavicencio, tienes a Herbas, tienes a quién más, Ya no hay cualquiera. ¿no? Bueno, Herbas ahora con esta Villavicencio. impugnación peor, Ah, con esta impugnación de que le hace el correísmo peor, yo Claro. creo que Herbas, Villavicencio son votos totalmente definidos. Ujú, en la segunda vuelta. Pero además, aquí hay que hacer un análisis regional también, no olvidemos. Herbas y Villavicencio representan a la sierra, claro. a los grupos de interés de la sierra. Topic son el Horner, la señora González Costa. representan a los grupos de la costa. Y ahí puede haber una disputa que está detrás del escenario electoral. ¿Qué son esas cosas que no alcanzamos nosotros a dilucidar, pero pueden ser también elementos de disputa y de presión? Y del señor Armijos indiscutiblemente Bueno, no, él fue correísta, pues. Pero no cuenta, estamos Él no hablando cuenta, de los que... de los serios. Hay otro más que... Daniel Novoa, él también es parte de estos grupos de poder. Entonces puede haber también una disputa económica, financiera de carácter regional. No hay que olvidarse eso. Entonces, mal que bien, tienes Herbas, Villavicencio y Yacu, que de todas maneras representaría un poco más una lógica cultural económica de la sierra, indígena de la Amazonía, contra el extractivismo, contra ese modelo absolutamente desbocado de capitalismo, claro. Entonces ahí vas a tener tú una postura también estratégica. Claro. Ahora, quisiera avanzar en el supuesto que algo planteó ya el Fernando, él no cree, yo sí creo que podría haber un riesgo de la dolarización dependiendo quién gane, porque si es que vienen con las ínfulas de meter mano en la Reserva Monetaria Internacional, etcétera, etcétera, y no quieren acudir por cierto prurito o cierto resquemor o pudor al Fondo Monetario, podrían complicar la dolarización. ¿En caso de quién? De que gane alguno que esté con ínfulas de querer meter las manos en la Reserva Monetaria Internacional. ¿Hay alguien que ha hablado ya de eso? Oye, hay evidencias de que mucha gente siempre se pronunció en contra de la dolarización, ¿no? Y el señor Correa en Venezuela viene manifestando, cuidado, van a caer en la dolarización, que eso es uno de los peores males, etcétera, etcétera. O sea, él ha estado siempre en contra de la dolarización y la metida de mano en la Reserva Monetaria, que mucha gente cree que es sencillo,
y no hacer tan sencillo para este gobierno no haber tomado esos fondos como se hubiese podido hacer en otras ocasiones para el trabajo social. Eso es para pagar la deuda externa. Y es no es plata del Estado. Claro, pero no Lazo estaba en la línea de proteger eso para pagar la deuda externa. Sí, estaba defendiendo los intereses de los bancos. En eso no hay contradicción. O sea, Lazo no tenía interés. No, para nada, absolutamente. Pensemos en nosotros, o sea, que si Correa en 10 años de cualquiera que venga va a tener que tomar algo de esas reservas. Es decir, la situación es tan grave. A ver, ¿qué haces si llegas al mes de diciembre y no tienes con qué pagar ni los sueldos? Claro, y si no quieren ir al Fondo Monetario van a tener que hacer eso. Porque ya acudir a la China ya no les es un buen negocio por los intereses. Y si no quieren ir al Fondo Monetario... No, pues están hablando de vender bonos a los propios bancos internos. Deuda interna. Pero habrá bancos que quieran eso, ese es el riesgo. Sí, porque... el propio Lazo puede comprar. Sabes que los bonos no suelen ser mal negocio, porque tarde o temprano el Estado tiene que reconocer, a menos obviamente que se caiga la dolarización y te devuelvan. A menos que venga Patiño. En cóndores o en gallinazos. Bueno, eso es ahora mismo vemos que lo que se decía, cómo se va a coger la plata de un lado para poner a otro, y por tanto ahora no vamos a dar al Instituto Ecuatoriano. Estamos viendo las consecuencias de la crisis del sistema del Instituto Ecuatoriano. Entonces, hay estas irresponsabilidades. El peligro es que a última hora y aprovechando los descuidos nos metan alguna privatización fea, ¿no? Alguna venta, porque están ahí los 1.000 millones de dólares en venta de activos del Estado. Y, ojo, el tema de Galápagos es más serio de lo que parece. El tema de Galápagos, bajo el esquema de que canje de deuda por naturaleza y el canje de deuda más grande, el Ecuador ecologista y tal, parece que no hay tal, es un gran negocio. Entonces depende con qué presidente. Este presidente tal vez podría estar medio yendo por esa línea, pero el que venga, ¿quién de ellos se va a hacer una cosa de esas? Sí, además de eso, lo que hace el presidente es una carta de intención, porque en realidad quienes manejan la plata están en el paraíso fiscal de Delaware. Entonces ya verás que puede ir a la cárcel. Eso sí es una bola de cristal que está dando una información. No, verás, hay gente que ya ha investigado esto. Acabo de ver una investigación. Pero con cualquiera de los dos. Espérate. Con cualquier. Es decir, y hay. Marcelo Larrea tuvo una entrevista en Radio Platino, Quito, larga, donde explicó al detalle cómo funciona la cosa. Y no es para nada beneficioso ni a las Galápagos ni al Ecuador. Ese es el gran negocio del capitalismo verde, que en definitiva, sobre pretexto de bajar la deuda de los países endeudados, se beneficia a los capitales especulativos. Yo estoy de acuerdo que podría, en esa bola de cristal, esa proyección tal vez medio conspirativa, se puede dar, depende de quién esté en la presidencia de la República para que pueda aceptar o no eso. Por decirte, Yacu Pérez, por decirte algo, no creo que sería en la línea de aceptar. Si no investiga y se come el cuento. A ver, aquí hay otra cosa que sí puede definir mucho las elecciones, y es la negociación con las telefónicas. Eso está aquí, a la vuelta de la esquina. Claro. ¿De cuántos miles de millones de dólares claro. estamos hablando? Eso, por ejemplo, puede tener mucho más impacto que la venta del Banco del Pacífico, que ciertas privatizaciones. Porque ese es un negocio no solamente inmediato. Ya se terminan los años, 15 años. ¿No? Sí, pero además un negocio exponencial. Pero parece que en la línea de lo que quieren lograr con estas negociaciones, lograr que inviertan en la consolidación, en la extensión, en la cobertura y en la calidad de los servicios a todo el país.
Pero y los réditos, si la negociación es cuánto dejan al Estado. Dice, no le vamos a dar mucho al Estado y vamos a reinvestir. Hay que recordar a los amigos y amigas que el señor Correa renegoció con las empresas telefónicas y como un supuesto gran logro, claro, era un gran logro frente a lo que hizo Gutiérrez, obtuvo el país la irrisoria cantidad para la utilidad que tienen las telefónicas de 500 millones de dólares, para la cantidad de dólares que se llevan en los 15 años, que entiendo que es cerca de 42 o 45 mil millones, que por lo menos se embolsicaron. Ahí, César, el tema es qué beneficio saca el que apruebe esa negociación. Porque a uno le puede decir, a ver, te voy a dar 500 cuando te corresponde dar 2.000 millones. ¿Qué hace la telefónica? Toma tu billetito. ¿Acuerdo entre privados no sería eso? No, bueno, ahí son negociaciones soberanas, como decían por ahí. Eso sí es real, porque ahí estás hablando de, en el caso de las telefónicas, yo recuerdo, me explicó un experto, no era solamente la negociación de ese rato, sino que tú no sabes todos los adicionales que va generando el negocio de la telefonía y que no están en el contrato original. Por ejemplo, no negociaron redes sociales porque no existían en ese momento. Claro. Resulta que luego incorpora y el negocio es gigantesco y sobre eso ya no hay utilidades. Claro. Veamos ahora con inteligencia artificial. ¿Qué puede ocurrir en los próximos 15 años con inteligencia artificial en términos de negocio? Este rato dicen muy bien, nos dan tanto y un porcentaje, pero la ganancia de los otros dependerá de la innovación tecnológica. Esa decisión, Fernando, de un gobierno puede implicar que por debajo corra mucho dinero. Eso sí es mucho más factible y que se tiene que dar, porque es inevitable, porque se tiene que negociar, ya se termina los 15 años de la concesión, sería la negociación. Lo otro son especulaciones de que tal vez se dé o no se dé. Yo también le sigo a Marcelo Larrea y a veces sí está un poco con las teorías conspirativas, ¿no? O sea, eso es evidente. Difícilmente todos los que él dice podrían llegar a hacer una situación de esas, que eso sí sería peor que haber aprobado el protocolo de Río de Janeiro. Claro. Eso fue un estigma que arrastró el país. ¿Cuántos años? ¿40 años? Claro, 70 años. 70 años, sí. 70 años. No, desde el 40 hasta el 2000. Bueno, 60 años. Se llevó, se arrastró ese asunto tremendamente. Bueno, las Galápagos han querido vender varios gobiernos, no te olvides. Pero, de este país. ¿quién se atreve? Y no han podido. No han podido. Peor ahora. Peor. Sería imposible. Bueno, en estos 5 últimos minutos que nos resta, yo sí quisiera que de parte de nosotros los tres hagamos un ejercicio. Hagamos una oración. Oremos por el país. Hagamos un ejercicio de convocatoria. Una invocación a los buenos espíritus. A los ciudadanos y a las ciudadanas que dejen de quejarse si es que actúan irresponsablemente y no toman un poquito en serio esta cuestión política. En lo personal, hay momentos en que me siento totalmente devastado porque muchas veces se está luchando, la clase política manipula, hace lo que le da la gana y el gran sector de la población ecuatoriana le importa un pepino. En estos días hemos visto, se anunció el asunto del fenómeno del Niño, enseguida esa voracidad de ciertos sectores comenzaron a especular con el arroz. Y claro, complicando todo el asunto inflacionario en el país. El gobierno anuncia la importación de Colombia y salen a decir que ahora sí que se van a quedar devastados porque con esto están acabados. Oye, o sea, hay que tomar ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad también por parte de cada uno de nosotros sobre los destinos del país. O sea, cuando hablas de ciudadanos responsables, posiblemente quienes te escuchen sean los que no tienen nada que ganar y más que perder, es decir, los ciudadanos de a pie. Porque los otros, esos se están tomando muy en serio porque de las decisiones de lo que ocurra, ellos van a ganar millones o van a dejar de ganar. Por eso hay que hacer que le tomen en serio la ciudadanía. Pero ¿con qué criterios le tomas en serio? ¿Cuáles son los parámetros? Oiga,
Yo por lo menos, por más que me ponga a reflexionar y puje, no logro resolver las ecuaciones con más incógnitas que... Yo sí tengo resuelto, no lo voy a decir, pero tengo resuelto en función de algo. Evitar que haya una relativamente... se luche contra la delincuencia, que se luche contra la impunidad. Bueno, el programa. Se lucha, si logran eso Pues hemos dicho, y se mantenga la dolarización, y yo sí veo que por ahí sí hay algunos que algo podrían hacer en esa línea y otros que no, que lo único que les interesa hay algunos sectores es que sus adláteres salgan bien librados de la cantidad de juicios que tienen pendientes. Entonces, nos estamos despidiendo, gracias por... Yo solo un mensaje final. Creo que en medio de tantas dudas respecto al proceso electoral, hay opciones para la ciudadanía. Por ejemplo, votar a favor de la consulta. Eso le puede a uno resarcir de tantas decepciones y tantos golpes. Y ese es un punto de inflexión, porque eso al margen de escoger a una u otra persona que gobierne es una postura de carácter estratégico. Porque eso sí marca una diferencia con una forma de ver el Estado, ¿Qué la tipo política, de la desarrollo economía, queremos para el... o una opción alternativa? Ahí tiene, bueno, la gente que por último se hace bolas, al menos que vote sí en la consulta. sí, eso es importante, que tengan pendientes ese elemento, que ya no hay mayores polarizaciones, ni mucho menos en términos de... Bien. Sí. Bien, nos despedimos, síganos Voces Azuayes en Facebook Live, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales. Un feliz fin de semana y muy buenos días.